porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara a la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió le corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno
y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él la gracia de interpretar su divina palabra. Pidámosle a Él sabiduría, entendimiento para discernirla. Hoy Jesús nos enseña que seremos dichosos cuando escuchemos la palabra y la llevemos a la práctica. Pidámosle a Dios este regalo hoy de escuchar la palabra y llevarla a la práctica. No como un oyente olvidadizo, sino como un discípulo que hace caso a la voz de su Padre, como un creyente verdadero. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración e invoca la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es sábado 10 del mes de octubre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este día hermoso que nos regala, por este encuentro con su palabra. Hermanito, te invito a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Repito, San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Te invito a buscar en la palabra de Dios para que hoy meditemos lo que Jesús nos enseña. El evangelio de hoy es muy cortico, pero como todos los días muy sustancioso. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar la forma de ser dichosos. Jesucristo nos enseña quiénes son dichosos, quiénes son felices, quiénes son las personas que llegan a encontrar la felicidad y la alegría. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No solamente es escuchar el evangelio, no solamente es leer la Biblia, no solamente es escuchar la palabra de Dios, ir a la misa, no. También hay que colocarla en práctica. Por eso te invito a que busques en tu Biblia. Vamos a leer la Biblia. Así como agarras tu teléfono, lo lees. Así como agarras el control de tu televisor, tu tablet. Lea la Biblia. ¿Por qué la pereza? Vamos a leerla. San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Mientras buscamos la cita bíblica, les recuerdo, queridos hermanos, que para diciembre, Dios mediante, vamos a tener una jornada de ayuda a las personas en Venezuela. Si usted tiene en su casa ropita que no use, si tiene en su casa jugueticos, si tiene en su casa alguna cosa que quiera enviar a las personas más necesitadas aquí en Venezuela, ahí en la pantalla aparece el número de teléfono de mi hermano. Comunícate con mi hermana Mariana y le puedes enviar la ayuda
para las actividades que tendremos en diciembre aquí en Santa Rosa. De antemano, Dios les pague a aquellas personas que ya hicieron el envío, que el Señor les multiplique. Vamos pues, San Lucas capítulo 11, versículo 27. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, mientras Jesús le hablaba a la multitud, vamos a ver cuál era la acción que Jesús hacía. Le hablaba a la multitud. Cristo estaba hablando. Cristo estaba predicando. Cristo estaba evangelizando. Cristo estaba hablándole a la gente de Dios. Pero quiero que prestemos atención al detalle. Miren, cuando Jesús habla, cuando se predica la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada, la evangelización se lleva a cabo, no todos están pendientes de lo que Jesús habla y de lo que Jesús predica. No. Me llama la atención porque hay una mujer que anda como hablando otras cosas que no tiene que hablar. Anda como perdida. Anda como hablando cosas que no debe decir. Cristo está hablando de Dios. Cristo está hablando de la palabra. Y una mujer sale con otro disco, sale con otra cosa. Jesús está predicando, está evangelizando, está enseñando la palabra. Y hay una persona que está pensando en pajaritos preñados. Hay una persona que anda como en la luna. Hay una persona que está distraída. Y eso no puede suceder a nosotros. La persona no llega y le dice, Señor, gracias por la palabra. La persona no llega y le dice, mire, el ejemplo que usted me puso me ayudó para la vida. La persona no da una reflexión de lo que Jesús está hablando. Ustedes van a ver ahorita qué fue lo que dijo aquella persona. Así no puede pasar a nosotros. Vamos a la iglesia y andamos pensando en los hijos de Doña Trina, en las hijas de Doña Trina, en otras cosas, en amores. Andamos en la iglesia pensando en trabajo. Andamos en la iglesia pensando en la casa. Andamos en la iglesia, en las cosas de Dios pensando. Es más, usted se pone a escuchar el evangelio y se pierde qué estará diciendo el Padre. ¿No le ha pasado? Se pone a hacer el Santo Rosario y comienza Dios te salve María, llena eres de gracia, y termina Padre nuestro que está, se pierde. Es más, hay gente que comienza a rezar el rosario y se pierde y no sabe qué es, si es Padre nuestro, si es Ave María, si es Dios te salve María o Santa María. Y la gente tiene que decirle, mire, no le toca el Dios te salve, le toca Santa María. Así estaba esta mujer. Esta mujer estaba perdida. Cristo hablando de la palabra y en su mente andaba pensando en otras cosas. La mente de nosotros nos hace pensar cosas que no son. La mente de nosotros, cuando se trata de oír la palabra de Dios, se distrae, se pierde. Y por eso les he dicho, se lo digo, se lo vuelvo a repetir. Se lo digo 1000 veces y todavía usted no lo comprende. Mire, cuando vamos a la iglesia, ¿no han visto que hay gente que llega y dice, uy, este padre habló bien bonito? Uy, este padre dio una misa hermosa. Uy, este padre fue excelente, me gustó, me encantó cómo habló de la palabra, cómo explicó. Y usted le dice, a ver, ¿y qué dijo el padre de la palabra? Y usted dice, ay, yo no sé, pero yo sé que habló bien bonito. Yo sé que la misa estuvo hermosa, pero yo no me acuerdo. Claro, andaba pensando en pajaritos preñados, andaba pensando en otras cosas, andaba en la luna. Así estaba esta persona. Miren, Cristo estaba hablando a la multitud. Y una mujer del pueblo gritó. Vamos a ver si le dice algo con referente a lo que él está hablando. Vamos a ver si aquella mujer le dice algo en referencia a lo que él está explicando.
Vamos a ver si aquella mujer llega y le dice: Señor, me gustan tus palabras. Señor, me gusta lo que dices. Señor, entiendo este ejemplo, aquella parábola. Vamos a ver si la mujer le está prestando atención a lo que Jesús está hablando. Para que ustedes vean y se den cuenta que eso no nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a todas las personas, no solamente a mí, a ti y a todos. Hay momentos en los que estamos rezando el Santo Rosario, decía Santa Teresa, y la loca de la casa la llamaba la mente. Nos trae recuerdos, nos trae pensamientos. La loca de la casa nos dice cosas contrarias a las que ustedes y yo debemos pensar. Fíjense, Cristo estaba hablando, no pierdan la idea. Y una mujer gritó: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Cristo estaba hablando y la mujer estaba pensando en la mamá de Jesucristo. Cristo estaba hablando y aquella mujer estaba feliz de oírlo, pero estaba desconcentrada del mensaje que él estaba dando. Cristo estaba predicando la palabra, estaba hablándoles del reino y aquella mujer estaba distraída. Padre, pero está mal que piense en la mamá de Jesucristo. No está mal, pero no era el momento de pensar en la mamá. No era el momento de pensar en la Virgen. Y llega y dice: dichosa aquella mujer que te llevó en su seno, en su vientre, dichosos aquellos pechos que te amamantaron. Estaba haciendo una alabanza de la madre, pero no estaba prestándole atención al hijo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. No solamente la mujer estaba distraída de la palabra de Dios, como nos puede pasar a nosotros, sino que también, óigame bien, sino que también hay personas que dicen: Jesucristo despreció a su mamá. Hay evangélicos que le meten piojos a la cabeza y dicen: es que Jesucristo en ese momento llegó y dijo otra cosa y no aplaudió a la mamá. No se trata de aplaudir a la mamá, se trata de que aquella mujer estaba desubicada y Cristo la ubicó. Y Cristo le dijo: un momentico, no estoy hablando de mi mamá, estoy hablando de la palabra de Dios. Concéntrese, no pierda la concentración. Aquí no se trata de que la Virgen María iba a sobresalir. Aquí no se trata de que Cristo despreció a la Santísima Virgen María, no. Aquí se trata de que había una mujer desconcentrada, de que había una mujer que, a pesar de que estaba escuchando la palabra de Cristo, estaba desubicada. Y el Señor le dio una orientación. Cuando la mujer escuchó la palabra de Cristo, escuchó la palabra de Dios, y llegó y dijo: dichoso el vientre que te llevó, los senos que te amamantaron, Jesús le dijo: un momentico, yo no estoy hablando de mi mamá, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Y como yo estoy hablando de la palabra de Dios, escuchen lo que dice Jesús: dichosos. Jesús respondió: dichosos todavía más, oigan, los que escuchen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se lo explico en español: deje de estar distraída, deje de estar pensando en otras cosas, deje de estar viendo cosas que no debe ver y concéntrese a escuchar la palabra de Dios. Usted está pensando en mi madre, pero yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Concéntrate en la palabra de Dios. Eso es en español lo que Jesús le dijo a aquella mujer. La mujer andaba distraída, Cristo hablándole la palabra de Dios, y le aló la oreja y le dijo: dichoso aquel que escuche la palabra de Dios y la coloque en práctica. Ese es dichoso, ese es dichoso. Esto nos lo enseña la palabra de Dios, que ustedes y yo podemos distraernos, que ustedes y yo podemos quedarnos en lo exterior, en el aparato, que ustedes y yo podemos quedarnos solamente con la apariencia. Y la palabra de Dios nos enseña
que la persona dichosa es la que está atenta a la palabra de Dios. Y por eso quiero hacerte una preguntita. Hoy quiero hacerte una preguntita. Oye, cuando usted escucha el evangelio del día, ¿realmente lo escucha o le entra por un oído y le sale por el otro oído? Cuando usted escucha la Santa Misa, ¿realmente la escucha o le entra por un oído y le sale por otro oído? Cuando usted reza el Santo Rosario, cuando usted hace oración, ¿realmente se concentra o es como aquella mujer que anda pensando en la luna, que anda pensando en otras cosas? Dígame. ¿Usted realmente está concentrado, concentrada, escuchando las cosas de Dios o no? ¿Usted realmente está concentrado, concentrada, meditando las Sagradas Escrituras o no? ¿Usted realmente se concentra en las cosas de Dios o se pierde por allá pensando en el horizonte, en cualquier cosa menos en las cosas de Dios? Jesucristo hoy nos enseña: dichosa la persona que escucha la palabra de Dios, porque cuando se va a oír la palabra de Dios se necesita respeto, se necesita concentración, se necesita que ustedes y yo estemos atentos, se necesita que ustedes y yo prestemos atención. El ser humano es muy distraído como aquella mujer. El ser humano se pierde fácil en las cosas del mundo, se pierde fácil en los detalles, se pierde fácil en otras cosas. Oye, ¿qué más sagrado que hablar de la madre y del hijo? Y aquella mujer le estaba hablando de la mamá y Jesús le dijo: un momentico señora. Aquí estamos hablando de que dichoso aquel que escucha la palabra de Dios con concentración y la pone en práctica. Y entonces, otra enseñanza para los protestantes. Oiga, los protestantes dicen: María fue despreciada por Jesucristo porque Jesús no dijo que era dichosa. ¿Ustedes quieren ver que María sí es dichosa? Se lo voy a mostrar con la Biblia. Abra la Biblia para que ustedes se den cuenta que María es dichosa no solamente por ser la madre de Jesús. San Lucas capítulo 1 versículo 38. San Lucas capítulo 1 versículo 38. Mire, si usted lee San Lucas capítulo 1 versículo 26, se le aparece el ángel a la Santísima Virgen María. Y el ángel le dice que ella va a ser la madre del Mesías. El ángel le da la palabra de parte de Dios, le da el mensaje. Y San Lucas capítulo 1 versículo 38, oigan, cuando María escuchó las palabras que el ángel le traía de parte de Dios, María llegó y dijo: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. ¿Por qué la Virgen María es dichosa? La Virgen María no solamente es dichosa por ser la que llevó a Jesucristo en su seno, por darle seno, darle de comer a Jesucristo. No, María es dichosa porque la palabra que el ángel le dijo de parte de Dios, ella la guardó en su corazón y la meditó. Por eso es dichosa la Virgen María. Por eso más adelante el mismo San Lucas va a decir la Virgen María en el Magnífica: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Entonces, cuando aquella mujer vino a decirle a Jesucristo que la mujer que le había dado a luz, que la llevó en el seno, que la mujer que le dio de comer era dichosa, Jesús le dijo: esa mujer que es mi mamá es dichosa porque escuchó la palabra de Dios y la guardó, la meditó en su corazón y la puso en práctica. Dichosa la persona que al leer la palabra de Dios se concentra. Dichosa la persona que al leer las Sagradas Escrituras no pierde la atención, no se queda dormida. Dichosa la persona que no le da pereza. Dichosa la persona que está escuchando
que al escuchar la palabra de Dios, la medita, la vive y la coloca en práctica. Ahora vamos a evaluarnos a ver si somos dichosos. Vamos a evaluarnos con la palabra de Dios a ver si ustedes y yo estamos concentrados. Ustedes y yo nos llamamos cristianos, decimos leer la Biblia, decimos meditar la palabra de Dios, pero nos quedamos dormidos, nos da sueño, nos da pereza, nos da flojera. Y cuando nos toca practicar la palabra de Dios, no lo hacemos. Jesucristo dice, dichosa aquella persona que como la Virgen María medita la palabra de Dios en su corazón, medita la palabra de Dios en su vida, medita la palabra de Dios en su hogar. De la Virgen María se ha dicho bienaventurada, y todas las generaciones la han llamado bienaventurada, porque no solamente es que tuvo a Jesucristo, sino que también fue la persona que meditó la palabra de Dios. Por eso, si usted lee San Marcos capítulo 3, versículo 31, llega su madre y sus hermanos, se quedan fuera y lo mandan a llamar y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te envían a llamar. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Jesús dice que la persona dichosa es aquella que no se queda dormida al leer la palabra. Que la persona dichosa es aquella que la lee con seriedad. Es aquella que no le da pereza, que no le dan ganas de bostezar, que no le da flojera. ¿Usted quiere ser dichoso? Pero es tremendo perezoso. Usted no, es que no escucha el Evangelio del día. ¿Usted quiere ser dichoso? Pero entonces le da pena, le da flojera leer la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña en primer lugar que aquella mujer, aunque estaba ahí con el mismo Cristo, aunque estaba ahí con el mismo Señor, aunque estaba ahí con el mismo Maestro, estaba pensando en pajaritos preñados, estaba distraída. Estaba pensando en otras cosas. Estaba su mente fuera de sí y sale con otra cosa. Y Jesús la centra y dice, mire, señora, escuche la palabra de Dios, no se distraiga, que esto sí la va a hacer dichosa, que esto sí la va a hacer feliz. Jesús hablando y la persona distraída. Y fíjense, hoy día, nosotros en misa, con el celular en la mano, atendiendo llamadas, mandando mensajes, escuchando el Evangelio del día, y en vez de estar distraídos, en vez de estar concentrados, nos pasamos distraídos. Hay personas que dicen, padre, pero es que mire, yo estoy en mi trabajo y estoy escuchando el Evangelio del día. Está bien, trabaje, pero escuche, no se pierda. Controle la loca de la casa, que es la mente, que te va a traer recuerdos, que te va a traer imaginaciones. Estoy orando y entonces el tiempo con Dios, y entonces yo ando pensando en cómo hacer la comida, en cómo limpiar la casa, en mil cosas. Y hoy la palabra de Dios nos enseña, ¿queremos ser dichosos? Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a colocarla en práctica, vamos a concentrarnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.